No, primero quiero agradecer inmediatamente la paciencia que ha tenido nuestro amigo Edgardo conmigo, porque por diferentes circunstancias realmente no podía dedicarme a hacer esta cosa, absolutamente contra mi voluntad. Pero de todas maneras, es una medallita que me dio la equipa. Es una distinción de miembro honorario de la Sociedad de Neurocirugía. Bueno, el doctor Juan Franco Ponce y Talavera, como se decía siempre, pero él realmente era además Aurelio. Es una foto de cuando lo conocí. Sus padres fueron el doctor Juan Francisco Franco López, que era abogado, la señora Rebeca Ponce y Talavera. Doctor Franco nació en Arequipa el 2 de julio de 1922, en un momento en que comenzaba lo que se llamó el oncenio de Leguía. De tal suerte que pienso que, como su padre era abogado, eh, iba recibiendo los destellos de los sucesos, cómo se manejaba un país, lo que pasaba en un país, con adelante. Y murió en el 2000, en 2003, eh, aquí en Lima, que tenía 81 años de edad, y en la semana anterior a su fallecimiento le dijo a la señora Carmen, su segunda esposa, el lunes voy a ir al consultorio. Lamentablemente nos dejó. Arequipa, la ciudad que amaba, que realmente su nombre completo es la muy noble y leal ciudad del Valle Hermoso de Nuestra Señora de la Asunción de Arequipa. Un escudo de Carlos I, Carlos V de España, convento de Santa Catalina, los claustros son una belleza, es una ciudad maravillosa que nos da a entender cómo era el mundo interior de la religiosidad en esa época. Bueno, el Miste, las palmeras tienen una historia de estas, que hubo en 1950 un levantamiento de la ciudadanía arequipeña a raíz de que a un estudiante del Colegio Independencia Nacional de Arequipa le cerraron la puerta y lo hirieron los porteros cuando él llegó tarde al colegio. En realidad, llegar tarde al colegio era imposible traspasar la reja. Me tocó a mí, yo fui en ese momento que sucedió con un compañero, dijo, bueno, vámonos a hacernos la pera. Fuimos a la Plaza San Francisco, vino un policía y nos llevó al colegio. Y el colegio nos mandó llamar a nuestros padres. En esa época el compañero, el amigo, fue herido y fue una cosa espantosa porque los tanques venían por todos los lados. La plaza de armas del equipo estaba repleta de gente y había otras palmeras, esas son palmeras nuevas porque las llevaron abajo, porque ahí habían francotiradores. O sea que realmente estaba preparado. Y por ahí de una del alto de una tienda del tercer piso había otro francotirador que lo llegué a conocer, hermano de un compañero de colegio, donde también hubo bastantes muertos. Al final hubo una cantidad de muertos enormes y por la esquina de mi casa pasaban constantemente los camiones con gente fallecida, seguramente, y llevados ya a la falda del Mist. Lejos. No, no avanza. Tú avanza. Ah, ya, ahora sí. Sí, ya. Bueno, el otro Franco
estudió en un colegio muy cercano a mi casa, unas 8 cuadras más o menos, y de los colegios de la República en Lima, en Arequipa, perdón, de los hermanos de La Salle. Colegio La Salle normalmente llamado. Es, estudió allí la primaria y la secundaria, era el símbolo de la escuela, de la orden, era el escudo del colegio. Bueno, su localización primaria y secundaria era una organización que tenía la peculiaridad, los hermanos de las escuelas cristianas de La Salle, de que en una ciudad solamente debería haber una institución o un colegio o algo por el estilo. En Arequipa somos raros. Tenía, se llegó a concluir con 6 instituciones, una de las cuales eh, el, el señor Rodríguez quería cerrarnos la parte que no debía estar extraña dentro de una escuela normal, la parte secundaria. La cerraron y en algunos colegios no querían recibirnos. Y yo dije, bueno, entonces haremos una huelga de hambre. Me quedé solito, de repente vino un representante de la Federación Universitaria de Arequipa, ya hacemos la huelga, tenemos sitio, todo. Tuve que estar en la huelga. Al final, hablar y venir los periódicos, entonces se concluyó que entregaban a la mano mía el documento donde eliminaban la resolución ministerial y quedamos que todo quedaba en paz. Al año siguiente me encontré con que al subsiguiente año ya funcionaba un colegio entero, primaria y secundaria, porque no podía haber un colegio con secundaria nada más. Y eso queda hasta hoy día, eso fue en 1956. En cierto modo, ese colegio nos lo deben al grupito que hicimos la huelga de hambre. Bueno, este era el local antiguo de la escuela normal de día y esta es la de noche. Después, a la misma época del colegito, se hizo una normal urbana, como se dice, como la gente. Una cosa maravillosa, inmensa, enorme, en lo que eran los terrenos del aeropuerto de Arequipa, que dicho sea de paso, eran terrenos de mi familia. Ya después tiene su historia propia. Pasa el tiempo y el doctor Franco se encuentra con uno de sus profesores. Calculen las diferencias de edad. El doctor Franco ya tenía de neurocirugía buenos años y el profesor era el doctor hermano Graciano. Y los otros que estábamos acá, eh, hermano, ¿y cómo era el doctor Franco en el colegio, en la primaria? ¿Cómo era? Era un negrito saltincán, saltimbanque. Y nos moríamos de risa. Los estudios universitarios los comenzó en la facultad, en la Universidad de San Marcos, en la facultad de estudios generales. Está en Lima, escudo lindo, y sus otros escudos. Allí hizo la premédicas en la Facultad de Ciencias durante 2 años. Se graduó en 1947 con la tesis Enfermedad de Cuzón o cráneo lacunar, dirigida por el doctor Trelles. También una amistad sin sombras, como dijo una vez el doctor Franco. ¿Qué edad tenía? Tenía 25 años. Eh, Lógicamente,
también recibía el título de médico cirujano. Bueno, el doctor Franco comenzó en el Mogrovejo cuando era estudiante de neurología con el doctor Treyes. Y de ahí la amistad por un lado y la compenetración en la parte neurológica, que era hasta donde me llegó a mí el doctor Treyes, fue algo sensacional, porque incluso, disculpen, una vez hubo una junta médica, yo recién me empezaba, estaba 2 años en el Mogrovejo, pero con tanta actividad neurológica, había varios profesores míos y había otros médicos y una chica había sido mordida por un ratón y tuvo una meningitis. Entonces éramos 5, yo no sé qué tenía que hacer allí, pero al terminar la familia me dijo, doctor, usted se queda. Y me encargué de la niña y con resultados excelentes, felizmente. A Dios gracias que siempre me alumbra, nunca me enoja. Entonces, ustedes como han escuchado una maravillosa exposición del doctor Altamirano, él fue con destino a Francia, a Alemania, pero algo se le cruzó en el camino y se quedó en Francia, en diferentes universidades, en Burdeos, en París, y trabajó con las eminencias de esa época porque eran estudios integrales, tanto la parte fisiológica como la parte morfológica. Entonces, er, er, así allá debe haber sido un sueño como era en el Mogrovejo. Era un sueño vivir en el Mogrovejo con la parte neurológica y después la parte neuroquirúrgica. Eh, y la parte religiosa mayor razón, yo creo que el Mogrovejo es un santuario, no es un hospital cualquiera, ni un instituto cualquiera. Venían los pacientes, doctor, mi mamá se declarada incurable. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Tú, vamos a hacer todo lo posible, pero anda a rezar, anda, le pide al Cristo pobre que devuelva tu mamá. Al poco tiempo, totalmente curada, muchas veces, muchísimas veces. Por eso digo que este es un santuario y podríamos tenerlo en cuenta así. Como dijo el doctor Altamirano, escribió con las primeras generaciones fundadoras de la neurología. Se puede decir moderna, porque no sabemos mucho de la antigua, que también tenía hasta neurocirugía. En el equipo había un sitio de neurocirugía especial, presentado, difundido por el doctor, nuestro amigo Rondón Lazaro, en Aplao. La próxima vez nos habla, por favor, de esa. Eh, bueno, pues el doctor, bueno, el doctor Franco se formó en la escuela con la parte neurológica, como hemos dicho, y la parte neuroquirúrgica en el Guillermo Almenara, hoy bueno, y con el doctor Esteban Roca. Esteban Roca eh, era anestesiólogo, pero tuvo que llevar un paciente a Chile con el doctor Asenjo, y ahí con anestesiología, y vio que no había pues neurólogos, neurocirujanos en el pueblo, había el doctor Dávila, pero no se hacía querer mucho, mejor dicho. Entonces él hizo su neurocirugía con el doctor Asenjo, y esa neurocirugía se la pasó al doctor Franco. Pero después el doctor Franco fue a Chile con el mismo doctor Asenjo y posteriormente fue a... Y también el doctor Asenjo se formó en Alemania. Eh, Luego fue a Baltimore, al famoso hospital John Hopkins. Ese hospital, esa universidad, ayudó mucho a la Universidad Cayetano Heredia con sus profesores. Nos trajo profesores y yo tuve la suerte de interrumpir mi paso por destino de Dios
hacia Alemania y me quedé en Santo Toribio porque Honorio Delgado me abrió las puertas así, anda, matricula, que te matricule. No sabía qué quería yo, pero me mandó a matricular y acertó. Que Dios lo tenga en su gloria. Era el doctor Walker. Walker también era una personalidad abierta como amaba el Perú. A mí me dijo, véngase conmigo, pero realmente no me gustaba Estados Unidos porque en Alemania el frío se peleó conmigo y dije, no, no, allí se pierde, en vez de perder un año de vida, pierde 2 años de vida. Yo quería vivir hasta ahora como estoy ahora, por ejemplo. Eh, en Cayetano Heredia, el doctor Franco se pasó con el grupo que dejó a San Marcos, a la Facultad de Medicina de San Marcos. Ah, yo logré escuchar bastante cosas, ¿no? Habían cosas feas que hablaban los muchachos. En realidad, uno nunca debe hablar ni de sus padres, ni de sus padres científicos. Pero sí escuché cosas feas y eran mentiras. ¿Y por qué dicen eso? Por no decir una palabra que me lo dijeron, diré por fastidiar. Entonces, se pasaron todo un grupo con los mismos puestos, de tal suerte que el doctor Franco tenía el mismo puesto que tenía en San Marcos. Es la Universidad de Nueva Cayetano Heredia. Dicho sea de paso, hubo un concurso. Yo gané el concurso, pero antes el doctor no Delgado había mandado a hacer ese, ese dibujo, así que me devolvieron mi dibujito nomás. Pero no importa. Allí hizo entonces el doctorado, doctor Franco, y los cargos hospitalarios comenzaron en el 47 de alumno, prácticamente graduado recién, como neurocirujano en el Obrero de Lima, con el doctor, nuestro amigo. Eh, como dijo el doctor Altamirano, en el 55, a pedido del doctor Treyes, el doctor Franco se incorpora al Mogrovejo. Fundó el servicio de neurocirugía y, y sembró una semilla que hasta ahora vive, felizmente, y vive con una satisfacción inmensa. Después enseñó, atendió en la parte de neurocirugía y neurología de la Marina de Guerra del Perú. Ahí lo conocí yo y desde que nos conocimos nos quedamos hasta el final juntos haciendo una vida neuroquirúrgica sin mancha, digamos. El Hospital Naval tiene su esquema y llega de un hospital de Estados Unidos, de la Marina, su capillita. En la beneficencia, pues, como ha dicho el doctor Altamirano, eh, estuvo desde el 56 hasta el 82, 50 digamos, nombrado, ¿no? Tenía su manera como funcionaba, de tal suerte que podía estar en el Hospital Naval en la tarde y en el Hospital Muro Viejo en la mañana. La primera cirugía se hizo hasta donde yo encontré en un libro, pero hay un libro anterior, según me acabo de enterar en la mañana, el 6 de agosto de 1964, y era una hernia de disco. Allí, bueno, todo el personal era prestado, salvo el doctor Franco. Incluso el instrumental era instrumental del doctor Franco. Y se hizo en una sala, en un tópico, en la sala inmaculada, con equipos totalmente, yo diría, nativos, porque era totalmente creación nuestra, no indígena, está
mellada esa palabra y debemos olvidarnos de indios, de indígenas. Debemos decir nativos, nosotros somos nativos latinoamericanos o peruanos. La municipalidad de Jesús María también lo tuvo como regidor. En el Ministerio de Salud, desde el 5 de marzo del 82 al 25 de marzo del 85, ocupó el cargo de ministro de Salud durante 3 años. Durante los 3 años no hubo ningún problema, una tranquilidad increíble en la parte del Ministerio de Salud. Era, en cierto modo, el engreído de nuestro amigo de la UNDE. ¿Qué hizo como ministro? Fundamentalmente administrar. Administrar, ¿qué significa administrar? Manejar. Manejar que todo vaya bien por acá, por allá, por todos lados. Y la perspectiva con los antecedentes. O sea que no hizo construcciones ni cosas por el estilo. De tal suerte que no tuvo enemigos, incluso de un partido político, eh, el doctor Manuel Pizarro dijo, en, en nuestro amigo Franco, el Perú tiene un ministro de lujo. Para que él diga eso, quiere decir que realmente ha sido un excelente ministro. ¿Qué hizo de ministro? Apenas prácticamente entró, viajó a Ginebra y allí en la Asamblea General lo eligieron como presidente de la Comisión de Asuntos Financieros y Jurídicos, probablemente porque ya había formado la Clínica San Felipe, fue el motor, digamos. Eh, Hubo un programa de salud de medicamentos esenciales a bajo costo. Segundo, incrementó las camas hospitalarias. Tercero, distribuyó 5 millones de raciones diarias a los niños. Y también la inauguración del albergue de ancianos Canevaro. ¿No le parte el alma? Hagamos algo por el Perú. A mí me ofrecieron los alemanes, los americanos sin dar examen. Todo el mundo da. Pero a mí me dijeron, usted va así. Yo dije, no. Me acordé de un profesor y me quedé en el Perú. Estoy feliz. Como ministro también fundó el Instituto de Salud Honorio Delgado, Hideo Noguchi. Ahora, siempre hay problemas en todos los países del mundo. En las mejores familias también hay problemas. En el 82 hubo un envenenamiento con varios de un grupo de pacientes en el Almenara, perdón, en el Rebagliati, y después se presentó en agosto de 82 una epidemia de rabia en Lima. Y hubieron varios fallecimientos de varios niños, y en el 84, en verano, una epidemia de meningitis. En el 85 ya pues renunció porque dijo, no, 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 hasta aquí nomás llegamos. Por bario, bueno, el bario es un metal que tiene influencia en muchísimos aspectos de la industria y tiene la peculiaridad de ser encontrado en diferentes sitios acuosos, por ejemplo, ríos, lagunas, etcétera, y dependiendo de la cantidad de metal que acumula, se ha encontrado que a cierto nivel hay una importante presencia de infartos cardíacos. Entonces, los chicos, la gente presenta malestar general, eh, gastrointestinal, debilidad muscular, trastornos cardiovasculares. Entonces, ¿qué hizo el doctor Franco? Tomó medidas de inmediato
y estableció el tratamiento dependiendo de la sintomatología y tratar de evitar más intoxicaciones. Se encontró que en el hospital Robagliatis había un mal manejo del material que se hacía para el contraste, de lo cual se modificó todo el seguimiento que debería ser el protocolo y se espera que no se presente nunca más, como hasta ahora no se ha presentado. Bueno, esa es la fotografía del barrio, y ingresa al aire cuando se quema carbón y petróleo. Todo paciente tiene que ser examinado totalmente. Lícitas ahí. Meningitis en 1954, en 1964, perdón, 84. 84. En noviembre se presentó una epidemia de meningitis debido a la Neisseria meningitidis. Como toda infección del sistema nervioso es altamente contagioso y si no se trata correctamente es letal. Se presentan las gotas en el aire como la tuberculosis, las gotitas esas benditas, y los pacientes presentan fiebre, dolor de cabeza, rigidez de nuca fundamentalmente, náuseas, vómitos, tensión y trastorno y sensibilidad a la luz. Por favor. Entonces, ¿qué hizo el ministro? Una campaña de vacunación. En realidad, hasta ahorita no se encuentra la vacuna perfecta para de este tipo. Se creó zonas de observación para que lo más pronto lleguen a manos del médico. La difusión, la meningitis es así, 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 para que lo mismo se reconozca como una cosa grave. Y mayores, mayores directivas para ampliar la cantidad de vacunados y la observación atenta de toda la población para definir los cuadros posibles. Bueno, meningitis se puede producir por una serie de elementos. Inclusive hay la meningitis viral y la meningitis que yo digo química. ¿Qué pasa? En muchas ciudades nuestras los pisos de madera son con tablones y se cuidan con petróleo. ¿Y cómo hacen? Hacen generalmente se arrodillan y van avanzando, ¿no? Y en muchos casos se presentan un cuadro meningio, que no es muy conocido, y yo recibí varios pacientes desde Arequipa para que vea qué pasaba y realmente era esa situación. Y se hizo un tratamiento sintomático y se acabó el problema, pero siempre dando lecciones, como decía el doctor Franco, con cada paciente te daba sus lecciones para la familia, para etcétera. 5 minutos. Bueno, también hubo de rabia una epidemia y las medidas siempre son efectivas, pero a veces dan pena y la gente protestó. Bueno, la radio humana pues ah, se mantiene más o menos en 17, 30 en el curso de los años. Un grupo de niñas de una gran oficina
llegó por mis manos, no sé por qué, y les hago siempre su perfil sifilítico, contra todo, y encontré un buen grupo que tenían Lewis. Así que lo derivé a los especialistas. Listo. Entonces, no debemos perder esa. Después Otto Franco dijo no al Lisi, aborto. Igual hizo una Marilena, niña monguita que fue embarazada en Montevideo. Dijo, no, yo quiero tener mi bebé. Y al bebé y al ¿ya se cerebro fue la debemos señora tenerlo con Olga? la misma calidad, con la misma calidad. Como ministro, un día el doctor Franco estaba en el Consejo de Ministros y dice, bueno, va a haber huelga de tal y cual cosa. ¿Quién le va a ¿Puede dar llamar a Lisi? fulano? ¿Sabe su Póngate, por favor. teléfono? Sí, fulanito. Hola, doctor, qué gusto. ¿Cómo está, doctor? Preocupado. ¿Por qué? Acabo de hacer una Dile a prueba la de esto, me señora gusta hacer más. Marilena que No, llame a Lisi doctor, qué urgente, ocurrencia, no va a haber huelga. que baje. Y no hubo huelga. Bueno, fue profesor con los hechos y con el ejemplo. Después, todas las cátedras que ocupó, Cayetano, que habían pasado de la San Marcos, Honorio Delgado, conmigo, las cátedras que dije en Villarreal, fue profesor y fundador de la cátedra. Bueno, Leguía, como todos los gobiernos, siempre va a tener defectos y siempre va a ser incomprendido, sea del tipo de gobierno que sea. Y lo sacó del gobierno Sánchez Cerro, y al final a Sánchez Cerro lo mataron después de lo que históricamente un historiador dice que cruel ideología y peor actitud, Tengo que estar a las hasta que 8, lo normal. mataron. Murió en lo que En era calle, necesito ir a compromiso. la ¿Dónde eres? ¿Dónde ya? ¿Ves por acá? Tenemos acá un corto para. Bueno, tuvo varias condecoraciones de las más importantes Y media. y ¿Y me voy dando? su mogrovejo querido lo reconstruyó cuando cayó con el terremoto, que los amigos de todo el mundo venían a ver al mogrovejo y de paso al doctor Frank, al doctor Telles y al doctor Frank. Los famosos conversatorios eran receptores. No sé qué pasa, no tengo voz, Médicos, colegas que a veces llevaban a sus pacientes no tengo audio. Y asistían a las reuniones. No sé. Lápiz. Bueno, son las cirugías No que tengo audio. todas estas son fotos hechas digamos, de cirugías mías, porque el doctor Franco nunca tomó De repente están en una receso. foto de No, sus si están cirugías. hablando. Es una nueva técnica. Concha, le quiero grabar, Decisión no lo que está diciendo ahorita, porque después habla. Sin tocar el tumor, una técnica absoluta, se puede operar sin usar sangre y el tiempo récord de Silenciar, 2 horas pero máximo está entre piel abierto. y piel. Analiza la llamada, ¿qué Los llamada? alemanes dijeron, ¿qué Esa es diablos la tienes pared. en la cabeza? Yo le dije, peruana y pienso. ¿Qué dice? Chat. Hicimos unos cursos, Compartir. también hicimos modificaciones a las tecnologías Llámala, porfa. Ya la llamé. de la Dice que va a cirugía de ser 2 columna. minutos. Esta es el avance inmenso. Paciente que se opera al día siguiente ¿Qué debe es estar, puede estar Abandonar. Ah, sí. las cirugías anteriores, en otras No sé. técnicas, Te habrás apretado, te ha quedado No me he quedado dormido, Marilena. Cuidado.
De Bueno, repente están escuchando. eran Pero puedes mirarlo. 20% Sí, pero de Gamudo. fallecidos Sí, con otras pero técnicas, por lo menos 20% malos, perdón, Me ha dicho 5 minutos. 20% malos, 20% buenos, 20% aceptables y 20% regulares. O sea que era un fracaso. Era un fracaso y realmente era un fracaso. Sería muy largo contarle la solución que hicimos de esos fracasos. Aló. Encontramos el tratamiento de una enfermedad que nunca se curó ¿Qué en el tal? mundo entero, en la historia de la humanidad. A ver, Eso lo y encontramos yo saliste de la casa, ¿no? O sea, ya en ocurrió. una vez Ah, ya, ya. que nos aprobó. A tu evento. Te da con euros cirujano. Eso se hace Escúchame. igualito en Estados Unidos No, con el examen no. que te Escúchame una tomas cosa. tu cirugía. Sí, para que te planché. Los cisticercos, Idiota. Escúchame. ¿Ese almuerzo lo dijo? ¿Tú sabías que era almuerzo? bueno, por este lado, como estaban sin tratamiento, y el otro lado, todos muertos. Inclusive no hay No, racimos, me da pena por los chicos, ¿no? todos Bueno, no sé. solitos. Bueno, ellos también tendrán sus planes, ¿no? Pacientes quedan perfectamente bien después de que están condenados a muerte. Sí, pues. Ahí está sin tratamiento, Lo que tú, pero con escúchame una cosa. tratamiento. Ya, escúchame una cosa. ¿Tú sabías que era almuerzo desde el inicio o cómo es la vaina? Solucionamos otro problema Hoy te grave. cambió. Bueno, también los cistercos gigantes también solucionamos el problema, también tiene su historia. La, la inundación ventricular también tiene su historia. Confirmamos que dentro de los ventrículos no se coagula la sangre. Y al confirmar eso, muchas pacientes se han salvado. Me acusaron porque ¿por qué había hecho yo eso? Entonces, si tuviera una tomografía de control, acá está, doctor, la denuncia, primero tenemos que pensar, ahí está. Este es otro caso que es el quiste aracnoideo. Earl Rocker, un genio. Doctor, ¿cuál es lo más difícil que usted ha operado? Uf, el quiste aracnoideo. No encontré la manera cómo poder operar. Acá, acá está, acá está, acá está. Y acá, ¿cómo? No se me ocurrió. Después quería que vaya a su instituto. Ahí nomás repito, me mandó una carta. Pero ¿El perro apuntado para almuerzo o para preferí comida? quedarme a mi Perú. Ahí está la otra. Quedó perfecta la paciente. Modifiqué la manera como se hacía la colocación de las válvulas. Decir eso, yo no le voy a decir eso. Si quiere que vaya, si no quiere, no, yo no le voy a decir que se escape. Totalmente. Lo que era Más bien que le diga, una pero cosa usted espantosa también tiene un se evento convirtió en un juego así de que niños. juego. Después la entrada peculiar Ya, en todo caso le voy a decir que a la Daniela que escuché y almuerzo o la comida. apliqué Y ya está. de Ya, un libro. ya. Ya no, te decía que mañana voy a Después, el seguir, primer clic voy a de, arreglar de la aneurisma cocina, sí, que la se puso seguimos en el nosotros, moglorejo, porque Daniela se compró la tuve la cocina. suerte de hacerlo yo porque Entonces, la no guardé de quería ahí, pues, ¿no? tocar el aneurisma, sino ponerle un cabuchón Traigo una cosita, todo lo demás, tejido chao. muscular. El ¿Por cooler qué? grande Porque de una lo vez usamos, ¿no? mandaron a una niña a Estados Unidos que lo operen, la Pero no sé señora si, llegó a no sé si lo Lima regalamos o y dice, lo regalamos o lo regalo. Que no sé, llegué, no me acuerdo, porque no está. la autopsia, Y modo Susi, triple, apague su micro. pero acá Creo que algunos fue linda muy bien guapamos, modo triple, creo que no muy está. buena gente. Pero si apago mi micro no escucho nada. Y también bueno, ya, Entonces que alguien guarde en silencio, se escucha Bueno, todo lo que habla. en la pública, lo que estuvimos, después la Apague su cátedra y micro el y se puede Vaticano escuchar todo y no se fastidiar a juntaron nadie. muy bien en el Mogrovejo. ¿Qué pasó? Se hablaba y una de las chicas del obrero dice, claro, nosotros somos la catedral de la neurocirugía. Ah, ya, le digo, está muy bien, te felicito. Pero nosotros hemos recibido al cardenal de la catedral en el Vaticano. ¿Cómo? Nada, el doctor, haciendo su campaña política, su jefe tuvo un golpe en la cabeza con el trajinar de los autos
Y no sabían, como no había signos de foco, no sabían qué le Claro. pasaba. Y dices, "Oh, Franco, ¿qué hacemos? Háganle una arteriografía", y salió un hematoma Claro, pero te das cuenta que tubular hay bilateral. Así comida, que ¿no? nosotros le curamos Para a trabajar. su cardenal. Por eso que nosotros dijimos, bueno, pues entonces nosotros somos el Vaticano. Y así nos moríamos de risa. Bueno, la neurología demográfica están los sitios donde pasamos y todos los sitios donde se han nutrido en los mogovejanos. Los más de 100 publicaciones. Bueno, a la hora del crepúsculo, de una persona con quien hemos compartido toda una vida de neurocirujanos, es poco decirle muchas gracias. Siempre tengamos una oración, muchas oraciones por él. Acá el doctor Franco, en su reposo del guerrero, está acompañado de muchísimos obsequios, y que Dios lo tenga en su gloria. Mil disculpas por el tiempo. Muchas gracias.